Bienvenidas y bienvenidos amigos y amigas de Scuderia SF, donde la pasión por la velocidad encuentra su voz en este nuestro espacio dedicado a la Fórmula 1. Me presento, soy Sebastián y junto a mi amigo, el profesor Francisco, estamos sentados hoy junto a ustedes para analizar brevemente lo que fue el Gran Premio de Canadá. En el país de los lagos y la miel de maple, las flechas plateadas volvieron a brillar como en sus momentos de gloria y un sólido amigo como es el comisario Russell Goody ha vuelto a ganar por sobre un cauteloso Max Verstappen y un Kimi Antonelli quien logra su primer podio en la Fórmula 1 como esta joven promesa de Mercedes y de la Fórmula 1. Pero las miradas de este gran premio se centraron en especial en lo que consistió el jugo de papaya que se dio en la vuelta 67 del Gran Premio, donde un piloto británico muy conocido logró hacer nuevamente éxito la canción de Luis Fonsi. Y nuevamente cantamos todos bailando, 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 bailando. logrando así un nuevo abandono en este gran premio, lo cual nos deja la gran polémica a analizar en este capítulo. El primer choque de McLaren en la temporada, el sueño deseado durante toda la temporada por parte de mi amigo. Todo esto y más en este nuevo capítulo de Scuderia SF que les damos ahora la bienvenida. Pero antes, para empezar ya, le doy la bienvenida y presento y los dejo con usted a mi amigo el profesor, preguntándole primero cómo has estado y qué te pareció la carrera. Bueno, lo primero saludar, ¿cierto? A toda la afición. Bienvenidos amigos y amigas de Scuderia SF. Lo primero que puedo decir es que me tomaste por sorpresa con la canción. Menos mal que pude obviamente adaptarme rápidamente. Una carrera que me deja con ciertas sensaciones un poco ambivalentes. Debo decir de que no fue una carrera, yo creo que un poco lo que esperábamos de Canadá. Consideramos, y creo que lo conversamos también en el capítulo anterior, que bueno, Canadá por lo general siempre llama la atención por su... Obviamente el espectáculo en pista, que nunca lo dejamos de lado, pero también por las grandes sorpresas que nos pueda dejar. Ahora, la gran sorpresa fue lo que tú comentaste, o sea, el primer choque de los McLaren en la temporada, algo que yo había pronosticado, yo lo había mencionado en capítulos anteriores muchas veces. Este año, en esta carrera se chocan los McLaren, en esta se chocan los McLaren, y bueno, fue en Canadá específicamente este primer encontronazo entre los dos pilotos, en este caso de Piastri y de Norris. Un choque que obviamente lo vamos a discutir en profundidad, pero que en el fondo de una u otra forma viene a demostrar, vislumbrar lo que es finalmente la competencia entre estos dos pilotos que se están disputando efectivamente el campeonato de pilotos de este año. Por esta razón yo creo que este primer encuentro no va a ser el único durante esta temporada. Es muy probable de que esto comience a agudizar ciertas tensiones, a pesar de la buena onda de Lando Norris de disculparse y tomar obviamente la responsabilidad en un principio cuando comete obviamente el accidente, y que como digo lo vamos a puntualizar y lo vamos a profundizar en breve, pero lejos de eso, una carrera que pudo demostrar a un piloto británico como George Russell, que mantuvo todo el dominio, fue bastante consistente y mantuvo sobre todo una importante solidez para poder obviamente llevarse este triunfo en el Gran Premio de Canadá. Por otro lado, quiero destacar también la labor de lo que hizo Max Verstappen aguantando la segunda posición, y por supuesto lo que tú mencionaste, un Antonelli que logra en el fondo demostrar también, y frente también a toda la afición de la Fórmula 1, la gran proyección que tiene él como piloto. Y bueno, esperemos que este obviamente no sea su único y último obviamente en este caso podio, porque es muy probable de que Antonelli de ahora en adelante comienza también a demostrar un mayor logro, ¿no? Un mayor resultado dentro de lo que sería la máxima categoría, que es algo que obviamente muchos también analistas proyectaban a principios de la temporada, con el caso de Antonelli. Por otro lado, bueno, obviamente vamos a conversar con respecto a lo que nos deja también los Ferrari, que obviamente también tenemos harto que conversar, y en gran medida básicamente eso, una carrera que estuvo sobre todo condicionada por cuestiones o decisiones de tipo estratégico, pero que en un inicio ya nos demostró un poco lo que va a ser grandes polémicas también. Yo creo que un gran premio
que sobre todo va a ser muy conversado y ha sido también enormemente analizado, producto yo diría de tres grandes polémicas que vamos a puntualizar en el capítulo de hoy día. Eso podría decir como principio. Así es, amigo, y como para empezar ya a hablar directamente de lo que fue el Gran Premio de Canadá, tenemos que hacer pequeñas menciones en cuanto a lo que nos dejó tanto las prácticas como la clasificación, en términos bastante generales. Hablar de que en la práctica 1 Charles Leclerc choca en la curva 3, lo cual lo condiciona durante el día viernes, llevando a perderse lo que restaba de ese momento de tanda, como también de la práctica 2, lo cual en definitiva igual trae consecuencias con posterioridad y que Vasseur sale diciendo en la prensa en cuanto a la estrategia que después toma Leclerc y esta discusión que existe entre el muro de boxes y el mismo piloto monegasco en cuanto a la oportunidad de cambiar o no neumáticos, en cual el jefe de equipo y sale señalando de que le faltó esos momentos de entrenamiento, conocimiento más del coche como para efectos de determinar si la apreciación que tenía del el piloto se podía condecir en la carrera. Tema que vamos a hablar igual más adelante. Por supuesto. También hablar de que un gran premio el cual condicionó a muchos pilotos en cuanto a la posibilidad de tomar o arriesgarse un poquito más, concretamente los trompos que vimos de Lewis Hamilton y Colapinto en la práctica 1, pilotos como Russell y Bortoleto, los cuales tuvieron ciertas dificultades dentro del Gran Premio saliéndose, lo cual fue una constante en la última chicana de que muchos pilotos se salieran durante los entrenamientos en general. Y bastante obstrucción durante las vueltas lanzadas de los pilotos en estos momentos de ensayo. En la práctica 2 tuvimos el gran accidente de Stroll, quien volvía de la operación luego del Gran Premio de España y que era en su momento también una condicionante, si corría o no. Se hablaba de la posibilidad de que Felipe Drugovich lo reemplazara durante este fin de semana. En concreto, el piloto canadiense pudo hacerse parte del fin de semana, pero con este toque en cuestión, un nuevo trompo de Colapinto en la práctica 2, en la misma curva, y en la práctica 3 del día ya sábado vimos a un Piastri y a varios pilotos en general tocando, Sí. rozando el muro, El de muro de los campeones, campeones, sí. entre ellos, como decía, Piastri, quien pincha el neumático trasero, Correcto. Berman, que lo toca 2 veces, y una salvada, digamos, milagrosa de Nico Hülkenberg, quien al parecer no quiere ser campeón de la Fórmula 1. Visto eso, hasta ese momento lo que se veía era un buen rendimiento de pilotos como Russell y Lando Norris, Sí. y varias dificultades de otros pilotos como fueron en concreto Oscar Piastri, quien siendo el líder del campeonato, nuevamente se ve en un circuito, digamos, callejero, con muros muy cercanos, un poco complicado en cuanto a tomar un ritmo y arriesgarse un poco más, Así es. como fue en Mónaco. Sí, pasó algo similar. Yo creo que los McLaren estuvieron un poquito por debajo de lo esperado en este Gran Premio. Por un lado, Oscar Piastri se lo notó muy complicado, tú lo mencionaste, tuvo varios errores, sobre todo en las prácticas. Y el más importante fue obviamente cuando con la rueda trasera toca cierto el muro. Pero muy complicado también lo que se va a ver después en carrera. Bueno, ¿cierto? Sumado obviamente a lo del accidente, los McLaren no tuvieron un gran premio donde se viesen no con esa hegemonía que hemos visto también en grandes premios anteriores. Y llama la atención que haya sido ahora en Canadá. Y con este también respuntar de los Mercedes, que dejaron obviamente incluso atrás en el campeonato de constructores el mismo Ferrari, pasan obviamente a recuperar el segundo lugar. Ahora, debo destacar algunas cosas. Bueno, las prácticas, lo mismo que tú mencionaste, Charles Leclerc cometiendo este error en la práctica libre 1, un error que lo condicionó bastante, sobre todo para lo que podría ser un buen entrenamiento con el entorno, ¿no? Con el contexto de lo que sería este trazado. Siempre es importante una práctica libre. Es el momento en el que el piloto también puede reconocer los límites también de donde puede llegar. Obviamente también qué configuración hay que adaptar, ¿no? Con los monoplazas. Pero en el caso de lo que le ocurre a Leclerc, un error completamente personal. En ningún momento responde a un error mecánico del monoplaza. Claro.
Él incluso reconoció de que fue bastante un poco torpe en poder obviamente incluso, bueno, él quería retomar con el auto a pista y eso es un poco lo que buscó y por esa misma razón es que no toma la decisión de irse por la escapatoria, que era lo más razonable. Eso obviamente lo hizo encontrarse contra el muro y dejando un auto medianamente destruido que obviamente no pudo ser utilizado en la práctica libre 2. Por lo tanto también hay un Charles Leclerc bastante complicado ya desde el principio del fin de semana anterior. Por otro lado, obviamente hay que destacar también lo que pasa, ¿no?, con Franco Colapinto ahí con algunos errores bien puntuales, pero la verdad que se notó, sobre todo en este contexto, las prácticas, a varios pilotos muy complicados con este trazado y por esa misma razón también el muro ahí de los campeones estuvo no a la espera de lo que podía también ocurrir, por lo tanto ocurrieron algunos pequeños incidentes. Dicho eso, igual tenemos que hacer como un pequeño paréntesis en la figura de Colapinto en cuanto a que decíamos los aspectos del bajo rendimiento y estos circuitos consecutivos que se dieron en su retorno a la Fórmula 1, los cuales podrían haberlo perjudicado en cuanto a la forma de tener confianza. Encuentro en lo personal en que Canadá logra demostrar un Franco Colapinto bastante más sólido, el piloto que llegó a la Fórmula 1 como promesa nuevamente de estrella, aún teniendo los problemas propios de una escudería Alpine, la cual todavía no levanta cabeza, y que también se ve graficado en el rendimiento del piloto Pierre Gasly, quien larga desde última posición en el mismo Gran Premio. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que es un gran avance para nuestro piloto latinoamericano. Por supuesto. Y que en definitiva viene a callar ciertas dudas y ciertas críticas que hay en su figura. Y esto lo decimos en particular porque siguen escuchándose los rumores de que se viene el reemplazo de Colapinto. Todavía no hay nombres, pero es importante señalarlo porque los medios importantes relacionados a la Fórmula 1 siguen haciendo eco de aquello. Por supuesto. Pero resultados como estos sí, ayudan para por lo menos tener un poquito no, y más además de que cuenta Franco al banco. también, incluso en la carrera, demostró bastante. Lo vimos también en la lucha con Albon, que también la vamos a discutir posteriormente. ¿Te parece si pasamos a la clasificación? Bueno, amigos, primero tenemos que hablar sobre la Quali 1, en la cual se nos presenta algo un poco inusual dentro de la Fórmula 1 actual. Ya lo habíamos visto en el Gran Premio de Monza en unos años atrás, 2012, 2013, si no me equivoco, con un Red Bull, en este caso, con un Toro Rosso. Con un Toro Rosso. En esta oportunidad, el Williams de Albon sufrió la rotura del cubremotor, exponiendo lo que es las entrañas del auto de Fórmula 1, el motor. Espectacular imagen, muy icónico, ¿no?, lo que le pasó con el Toro Rosso hace algunos años atrás. Y ahora lo vimos de nuevo con el Williams. Increíble, ¿no? La gran cantidad de detalles, ¿no? Como en todo el ámbito de la construcción y el diseño de un monoplaza. Pero claro, con el cubremotor uno no ve nada, básicamente. Y por esa razón llama tanto la atención. Es extraño verlo porque en definitiva, bueno, igual uno puede buscarlo en internet, puede hacer el análisis, verlo desde boxes, que es más limitado, pero en esta oportunidad lo vemos en pista y vemos todos esos componentes que son ricos, como son el motor, las unidades de potencia, etcétera, los radiadores, que en definitiva son cosas como un poco más protegidos por los equipos, pero que es la esencia de la Fórmula 1. Sí. Eso le da vida a esta categoría en definitiva. Además de eso, también vimos en esta Quali 1 un Sainz muy molesto porque pierde su vuelta rápida producto al pillarse de frente con Hadjar, quien en definitiva con posterioridad recibe una sanción de 3 puestos en la grilla de salida, lo cual en definitiva también benefició a otros pilotos y que perjudicó en esta oportunidad al piloto español. Termina la Quali 1 dejando afuera a los pilotos Bortoleto, Sainz, Stroll, Lawson y Gasly. Así es. Gasly también muy complicado este fin de semana, sobre todo en el apartado de la clasificación, ¿no? Lo pudimos observar. Y tenemos que hacer el detalle también por Lawson. Así es. Porque si le estamos dando duro durante esta temporada, hay que darle duro en esta clasificación. Terminó 19 nuevamente, muy abajo. Y ya se escuchan los rumores de que Red Bull está pensando en reemplazarlo. Sí, sí.
Dicho eso, la Quali 2 nos pillamos con un Tsunoda alegando por medio de radio debido a que en su salida en boxes fue adelantado por Russell pidiendo que se efectuara una sanción al piloto británico, lo cual no aconteció. Y al término de esta Quali 2 quedaron afuera el mismo piloto japonés Tsunoda, Colapinto, Nico Hülkenberg, Wehrmann y Ocon. Así es. Y en la Quali 3 podemos ver los dos errores importantes que condicionan no solamente la clasificación, sino la carrera de Lando Norris. Así es. Ahora yo quiero destacar lo siguiente, lo que nosotros pudimos observar en la clasificación de este Gran Premio fue sobre todo cómo una pista mejoraba continuamente. Pudimos observar también, yo creo que dos detalles bien interesantes. El tema de los compuestos. Cómo también con algunos probaron, por ejemplo, con el neumático medio. Algunos que les fue muy bien, por ejemplo, como Russell, que pudo obviamente sacar una pole position con neumático medio, Claro. que es muy, muy importante. Y por otro lado, estos errores que tú muy bien destacabas. Ahora, yo hice notar este elemento del mejoramiento continuo que tenía la pista, debido a que si uno observaba, por ejemplo, en el momento en que los pilotos comenzaban a abrir vuelta, ¿no? En la vuelta de la clasificación, específicamente de la Q3, notábamos que en gran medida cómo se iban disputando por lo general los pilotos que venían continuamente, sobre todo detrás, cómo se disputan, por ejemplo, el sector 1 y el sector 2 en gran medida. Y cómo incluso le sacaban los récords de manera muy rápida, ¿no? Sí. Ahora, estos errores que tú muy bien indicabas fueron importantes porque determinaron también la situación de la misma clasificación. Por un lado, por ejemplo, no solamente el caso de Lando Norris, que yo creo que también es el más particular, sino también la situación que tiene Leclerc. En el momento en que también, a propósito también de un error que él en ese momento declara que fue a propósito de que Hadjar lo molesta, ¿no? Justo en esa curva. Pero si uno ve la onboard, tenía tiempo todavía incluso Leclerc para tomar una decisión y no fue encima en ningún caso. Se vuelve obviamente a equivocar un Leclerc que en ese momento estaba marcando, en este caso, récord en el primer sector, que algunos y algunas, y esto lo menciono porque fue muy comentado, declararon que Leclerc tenía la posibilidad de llevarse la pole position. Yo no creo que haya sido así. Pero sí hubiese mejorado sobre todo su posicionamiento para lo que sería el inicio de la carrera. Sí. Eso por un lado, eso quería mencionar. Concuerdo porque si nos quedamos con lo que aconteció en la práctica 3, donde ya se hacen las pruebas de carrera, Leclerc logra posicionarse en segunda posición por detrás de Lando Norris y por sobre un Russell que en definitiva logra la pole. Lo cual demuestra en definitiva de que existía un ritmo a favor de Ferrari, pero que nuevamente debido a, como tú bien señalas, el mejoramiento de pista, que es un factor muy importante, y por otro lado, el no efectuar dentro de ese mejoramiento de pista una vuelta rápida, como fue lo que le afectó a Leclerc, lo lleva a posicionarse en un octavo lugar de salida, el cual en definitiva igual va condicionando a lo que pueda acontecer después su evolución en la misma carrera, por mucho de que sea muy larga, pero lo condiciona en todo caso. Claro, mucho. Y así como termina la clasificación con una primera posición para el piloto británico George Russell, en segundo lugar larga Max Verstappen, lo que nos generó mucho morbo, sí, digámoslo. Sí. En tercera posición un Piastri, el cual logró sacar una muy buena vuelta, incluso en un momento estuvo peleando la pole. Y un Kimi Antonelli, el cual se puso en una cuarta posición expectante. Sí. Y bueno, destacar también a pilotos como Hamilton, que también hicieron un buen trabajo, sobre todo yo diría con el tema de la clasificación, y sumado también a lo que está haciendo Alonso, sacándonos este tractor un poco a relucir, y un Aston Martin que da pasitos de mejora, progresivos, mínimos, pero que la verdad que le ayudan en su lucha también por el campeonato de constructores. Claro, lo que veíamos en Mónaco, que podía haber sido tangencial para un gran premio tan trabado, Alonso nos demuestra que no, que es una situación de clara evolución de auto y que lamentablemente para su compañero Lance Stroll no ha podido sacar los mismos rendimientos que el piloto español. Y es así como nosotros llegamos al momento más importante del fin de semana, que es la carrera celebrada el día domingo en este circuito de Gilles Villeneuve, donde vemos un comienzo de carrera un poco morboso, esperando el choque entre George Russell y Leclerc, y Verstappen, que nunca llegó.
Sí, sí. Bueno, como tú mencionaste, muy curioso que hayan terminado estos dos que tuvieron la gran polémica del Gran Premio anterior ahora en Canadá, teniendo en primera instancia a Russell y obviamente detrásito ahí siguiendo un poco la estela, ¿no?, del el piloto británico Max Verstappen. Que bueno, debemos decir de que a pesar de esa grande expectativa, ese morbo, ¿no?, que el público también espera de qué es lo que va a pasar, cómo va a atacar Verstappen, la verdad que hay que destacar lo que hace Russell. Excelente su salida, ¿no?, en el Gran Premio, incluso en términos de lo que sería la rapidez en el inicio, muy por encima de Max Verstappen. Así que la verdad que logró incluso sacar una muy buena ventaja ya en el principio, que eso es muy positivo también para poder asegurar obviamente la pole position. Así es, amigo. Mucho morbo. Mucho Mucho morbo. morbo. Sí, Esperábamos la sanción si es que existía, si es que Russell en ese comienzo de carrera iba a hacer algo también para forzar al piloto. claro. Ambos pilotos muy conservadores en verdad para una Sí, largada, la cual fue perfecta para ambos. sí. Y vimos lo que fue... Tenemos una tormenta acá. Ustedes no lo escuchan, pero está lloviendo muy fuerte. Acá en Hualpén, Sí, región del Biobío, está vamos. lloviendo muy fuerte. Sí, Y esperemos que no se corte la luz en lo que queda de transmisión. sí, esperemos. En la curva 1 también vimos un aspecto importante que también condicionaría parte de la carrera, que Sí. fue el movimiento de un Andrea Antonelli, el cual fue brillante en cuanto a intentar adelantar a Oscar Piastri, Sí. que lo empareja después en la curva 2 y ya en la curva 3 lo tiene cocinado, Sí, completamente sí, cocinado. fue muy buena la maniobra también de Antonelli, hay que destacarlo. Y bueno, obviamente también lo que está ocurriendo atrás. Yo creo que el mayor picante que nos pudo dar también esta primera vuelta fue la situación que ocurre con Colapinto y en este caso Albon. ¿Qué te pareció esa maniobra, amigo? Uff. Y aquí vamos a entrar, yo creo Vamos a entrar que en en la primera polémica, sí. yo diría. Pero quizá una polémica más que nada elaborada por nosotros, Sí. más manipulada por nosotros, entiéndanlo de esa forma. Pero partir diciendo de que nuevamente el piloto argentino tiene una muy buena largada, logra adelantar y tener una lucha muy interesante con Albon, la cual se tradujo en distintas curvas de este trazado. Y nos lleva a que un piloto británico-tailandés intente superar en la chicana sin mayor espacio a Colapinto, lo cual hace de que el piloto sea forzado a irse afuera. No tenía más trazado para hacer otro acto. Y en el pasto y con los movimientos que podemos ver en las reiteraciones, en el cual incluso el auto llega a saltar, dañando, o suponemos de que dañó un poco el suelo él mismo, al reincorporarse a pista, hace de que el piloto fuerce afuera de curva a Colapinto, el piloto argentino, y esto lleva a que otro piloto que después mencionaremos, no lo vamos a decir ahora, tome una cierta ventaja. La polémica que yo vengo armando es nuevamente en cuanto a los relatos de Fox Sports Latinoamérica respecto de las maniobras. En el calor de la transmisión se habló por uno de los periodistas en cuanto a que básicamente Albon fuerza la salida de Colapinto, pero lo que queremos hacer más que nada es traspolarlo a lo que vimos el capítulo anterior. En esta previa que nosotros hicimos de la Fórmula 1 en cuanto vemos a esta sanción, o le comentábamos de la sanción que tuvo Verstappen por la salida en pista, por, tratando de mantener la posición con Hamilton, y que en definitiva recibe una sanción la cual fue no solamente criticada por el piloto Sebastian Vettel, sino por varios pilotos quienes dicen, y que en este caso igual llegamos a la misma conclusión, yo creo, un auto cuando sale de pista y se reintegra tiene cero adherencia, lo cual implica de que el piloto tiene que tratar de hacer una maniobra para mantener el auto en pista. Entonces, lo que nosotros venimos diciendo, o al menos yo vengo diciendo, es que no podemos, como en especial esperando una entidad
periodística tan importante, que es la voz de Latinoamérica, no lo decimos nosotros, sino porque así se presenta no solamente por Fox Sports y Disney Plus, sino que también por el canal oficial de la Fórmula 1 en su aplicación, de que el piloto intencionalmente estaría tirándolo fuera. Si bien nos remitimos a una frase, Sí. Un comentario puntual que pasó de largo después, Sí. no deja de ser cierto de que se reitera este como pensamiento o estas opiniones que por tratar de favorecer la figura de Colapinto sí pueden perjudicar a otros pilotos. Sí. ¿Y por qué nos hacemos cargo de esto? Porque ya vimos las polémicas que se generaron cuando Tsunoda habló y hizo el gesto obsceno contra el piloto argentino, cuando después existió esta pseudo polémica con Verstappen. O lo mismo que está pasando también con los comentaristas y el apoyo también entendamos que estamos hablando también de medio objetivo, entendemos también obviamente que es un piloto también que responde a la nacionalidad también de estos medios, pero hay que mantener también la objetividad en pista porque ellos, o sea, más que en pista, en el contexto también de la transmisión de una carrera, porque como tú bien dices, ellos no son una voz para un público argentino específicamente, sino una voz para un público latinoamericano en general. Por esa razón yo creo que, y volvemos también a mencionar lo que pasa también con estos periodistas, que claro, mucha camiseta, pero pierden esa objetividad en el sentido de también incluso manipular estas situaciones para dejar a un piloto más favorecido o mejor parado también frente a los medios y el público mismo también de la categoría. En este Gran Premio en particular, Colapinto no necesitaba de nada. No, nada. Colapinto demostró también un muy buen nivel en pista siempre. Entonces, bajo ese criterio, igual tenemos que entender de que la mayoría o un gran cantidad de público es joven, una gran cantidad de público es nueva en la categoría y bienvenidos sean. Pero así como ellos se están integrando, también es labor de todos los que son creadores de contenido, los que comparten información, los que en definitiva se manifiestan en términos masivos y tienen alcance de una forma en la cual las personas entiendan y comprendan este deporte. No podemos decir de que Albon adrede básicamente vuelve a pista para dejar sin pista Colapinto. Sí. Ahora, ¿es una maniobra o un reingreso peligroso? Sí, lo es. Porque sobre todo consideremos lo siguiente, no era solamente una batalla puntual o externa entre dos pilotos como sería Colapinto y Albon. Atrás teníamos una serie de pilotos todavía que venían también muy rápido y que perfectamente se podría haber generado una situación de peligro, ¿no? Para el resto también de los pilotos. El reingreso es peligroso, pero eso no significa que haya una especie de voluntariedad o una condición del mismo piloto de decir voy a echar de pista aprovechando esta situación, en ningún caso. Era muy complejo también observar, si uno observa obviamente la repetición de la maniobra, uno puede observar de que Albon sale muy complejo también en el momento en que pierde, ¿no? el trazado mismo, porque obviamente no tenía espacio y por esa razón tú muy bien lo indicas. El auto incluso llegó a saltar por innumerables veces hasta el momento en que se reintegra la pista. Así que, obviamente, cuidado, ¿no? Con ese tipo también de interpretaciones porque tampoco le hacen bien a Franco Colapinto. Claro. Y si bien esto es una discusión artificiosa. Sí, pero yo creo que necesaria. Yo no le bajaría el peso porque, claro, puede ser un comentario muy puntual, pero es que estamos en un año donde hay polémicas a propósito también de estos mismos temas. Lo vimos hace poco con el tema del bullying, con lo que está pasando también con la figura de Colapinto, que también ha traído un público un poco hater también de otros pilotos, y nosotros sabemos cómo también el público responde a sus emociones particulares con ciertos pilotos. Entonces esto tampoco ayuda a equilibrar las pasiones dentro de la categoría. En el fondo lo que hacemos es dar un poco de caldo de cultivo a que después ciertos pilotos tengan una serie de, no sé, aficionados tirándole hate por redes sociales y una pila de cosas que nosotros ya hemos visto anteriormente. Claro. Si este año no está siendo nuevo con toda esta situación. Exacto, ese es un punto muy importante. Al final no es nuevo. La Fórmula 1 siempre ha habido hate. Si no recordar lo que pasaba con Hamilton, con Verstappen, con Norris. No es normal, pero tampoco podemos normalizarlo. Así es. Y creo que hay que mencionarlo. Nosotros como
analistas, si queremos llamarlo así. Yo nos diría, nos presentaría como analistas de la máxima categoría en este caso, pero hay que ser responsable también con estas apreciaciones que obviamente para nosotros consideramos que no le hacen bien finalmente al público en gran medida de que está viendo un deporte como la Fórmula 1, sumado a que tenemos una serie también de públicos que son nuevos también entrando a lo que sería ver, analizar, discutir, conversar con sus amigos, amigas sobre Fórmula 1. Es un deporte que, ya lo hemos dicho, va en alza y esto está integrando también un público nuevo, y si vemos este tipo de posturas de excesivo pasión de los mismos periodistas, bueno, que nos queda obviamente para el resto también de personas que obviamente están viendo esto desde sus casas. Sí. Ahí yo creo que es un punto también importante. Un tema que esperemos que no sea condicionante o reiterativo, en especial por todo lo que hemos dicho en los capítulos anteriores. Nosotros de verdad queremos de que pilotos latinoamericanos, como Sí. puntualmente ahora Colapinto, así como también mencionamos otros ejemplos de pilotos que están en categorías inferiores que pueden llegar, como por ejemplo el hijo de Juan Pablo Montoya, por mencionar Sí. a alguien, o Nico Pino, en la realidad chilena, lleguen y triunfen en la categoría motor más importante, como es la Fórmula 1. Sí, Pero obviamente... si se generan estos anticuerpos o problemas, es un poco más difícil. Así es. Y es así como, amigo, también, para ir adelantándonos un poco, Sí. un gran premio que debemos mencionar, igual fue un poco plano hasta cierto Sí, punto. sí. Por eso recordemos esto. Llegamos a mencionarles uno de los beneficiarios, el cual nuevamente te voy a invitar Sí. a que si chasqueamos los dedos, podemos llegar a mencionarlo. El gran beneficiario en esta oportunidad fue nuevamente el piloto Así alemán es. Nico Hülkenberg. Hülkenberg. El piloto quien nuevamente traído a ustedes por nuestro San Matías Binotto, quien le da esta nueva estructura a un Kick Sauber, el cual no tenía ningún tipo de chances durante la temporada. En la temporada de invierno fue catalogado como el equipo más lento de la categoría. Nadie creía de que iban a sumar puntos, pero en esta carrera, también en parte propiciado por este encontrón en pista de Albon y Colapinto, en parte también condicionado por una muy buena estrategia del equipo Sauber, nos lleva a un Nico Hülkenberg quien llega en octava posición al término de la carrera, pero puntualmente, ya que estamos hablando en este momento, Sí. beneficiado totalmente por esta maniobra. Así es, un Nico Hülkenberg que vuelve a demostrar de lo que es capaz, con un monoplaza que de a poco va agarrando consistencia. Lamentablemente está agarrando esta consistencia en lo que sería el último año de esta reglamentación, y esto es un poco malo también para Kick Sauber, pero la verdad que me gusta que un equipo que haya sido considerado el equipo más lento, el equipo más malo finalmente, incluso lo que fue la temporada 2024, haya repuntado de esta manera, considerando que en gran medida los pronósticos pretemporada visualizaban un Kick Sauber que se iba a mantener en la última posición. Así es. Y la verdad que en Bortoleto también muy destacable lo que ha hecho hasta la fecha también, obviamente como su año de rookie, pero específicamente yo creo que hay que felicitar lo que está haciendo Hülkenberg durante esta temporada, porque no esperábamos mucho de él en el equipo Sauber, pero está dando la vuelta, ¿no?, a la tortilla, y sobre todo, insisto, echando abajo los pronósticos que muchos analistas habían mencionado al principio. Sí, de que incluso iba a ser su último año en la categoría. Ahora está sonando incluso por parte de Ralf Schumacher, quien presenta a Nico Hülkenberg como la alternativa y salvación para Red Bull. Lo tomará en consideración Helmut Marko, lo tomará en consideración. También los medios están hablando de un Valtteri Bottas también como posibilidad, pero bueno, la verdad que la situación en Red Bull yo creo que nos daría para largo también de poder conversarlo, y yo creo que lo vamos a conversar en algún momento, lo vamos a hacernos cargo de esto de aquí cuando empecemos a analizar cómo se va a mostrar también en la próxima temporada y quizás los reingresos de algunos pilotos. Vamos a revisar un mercado bastante movido de aquí para el próximo año. De momento no hay nada concreto. Al final del capítulo te invito, si es que hacemos una pequeña mención de lo que puede significar los cambios, porque hay muchos rumores, nada concreto. Pero en concreto ahora podemos hablar de lo que aconteció en la Vuelta 11 con la gran maniobra de
permiso, Lando Norris al pasar a un Fernando Alonso le costó 11 vueltas el poder adelantar al piloto español en una carrera en la cual se presentaba como de recuperación por parte del piloto británico. ¿Qué opinas de este momento en general? Específicamente el momento, como tú bien mencionabas, muy bien por el piloto, en este caso Fernando Alonso, asturiano, ¿cierto? El piloto asturiano Fernando Alonso. Bueno, gran defensa. Obviamente Norris venía también con mucho más ritmo y a pesar de que se le dificultó, ¿no?, el adelantamiento, lo pudo lograr de una muy buena manera también. Así que la verdad que yo la felicito también el trabajo que hizo Lando Norris en gran medida de recuperación. Y obviamente un Fernando Alonso que se sigue manteniendo ahí, la verdad que bastante positivo lo que pudimos ver durante esta primera parte. Lo que hay que decir es de que por lo menos hasta la vuelta 15 tuvimos una carrera muy apretada, sobre todo diríamos que desde lo que sería la posición número 10 para abajo, ¿no?, hasta la posición número 20. Sobre todo yo diría que acá, sumado a lo que estábamos viendo con Norris y Alonso, me gustaría también destacar lo complicado que estuvieron los Williams. Vimos la situación con Albon, pero también vimos una situación muy forzada en algunos casos de Carlos Sainz, que incluso casi choca en la vuelta 17. Así es, en un movimiento que hace en la curva de la Espiga, en que adelanta a Portoleto estirando la frenada, que afortunadamente para el piloto español y sus pretensiones logró hacer adecuadamente, pero como tú bien mencionas, una escudería Williams la cual estuvo muy alejada para lo que se había presentado primero en los entrenamientos, considerando que en la práctica 1 Albon terminó segundo y también considerando que venía con un buen rendimiento el equipo a desmoronarse en este día domingo y logrando, eso sí, con todo un punto muy importante al final para el término de temporada, con Carlos Sainz llegando en la posición 10. Sí, muy bien. Williams que demuestra algo en las prácticas, sobre todo vislumbra algo muy positivo. En la carrera a veces se cae un poco, pero la verdad es que están haciendo una temporada excepcional para un Williams que venía muy mal también de la temporada 2024. Así es. ¿Qué más mencionar? Vuelta 38. Sí. Bueno, Max Verstappen entra a los pits y bueno, logrando lo que sería un undercut, ¿no?, a Antonelli para mantener obviamente también la segunda posición. Y bueno, Antonelli entró en la vuelta 39, pero salió bastante complicado y la verdad que Verstappen pudo lograr mantener la segunda posición con bastante propiedad. En la vuelta 45, algunos ejemplos: Stroll va a dejar sin pista a Gasly, una maniobra también bastante complicada, pero que no generó ningún tipo de problema. Y ya en la vuelta 55, por ejemplo, observamos lo que sería una muy buena defensa de Kimi Antonelli, que además de obviamente lograr el tercer puesto, obtener también su primer podio en la máxima categoría, un Piastri que le costó mucho adelantar a Antonelli y insisto, una muy buena defensa del piloto italiano. ¿Qué te pareció a ti, Antonelli, con esta maniobra específicamente? Decir de que Antonelli demostró que tiene aptitudes para haber llegado a un equipo como Mercedes. Era la duda al comienzo de temporada si es que el piloto italiano iba a responder o no. En esta carrera puntual sí logró demostrar varios factores y movimientos importantes. Por ejemplo, las defensas que tuvo antes con Max Verstappen, los intentos de sobrepaso con posterioridad al undercut que le hizo el piloto neerlandés. Después también vemos lo que mencionas, que es esta defensa que tiene con un Oscar Piastri, el cual en ese momento se presentaba como que tenía un mejor ritmo. De hecho, en las comunicaciones se le decía de que tenía que aprovechar esas instancias para tratar de pasar primero al piloto italiano y luego al piloto de Red Bull, pero que en definitiva no se concreta, en parte por el rendimiento de los otros dos pilotos y en otra parte también lo que ya mencionábamos al comienzo del capítulo, esta incomodidad que tuvo el piloto australiano durante todo el Gran Premio. Sí, y bueno, esa misma complicación va a generar de que, por ejemplo, ya hacia la vuelta 62 se comienza a generar uno de los momentos más importantes de lo que sería este Gran Premio. Si ustedes se fijan, avanzamos bastante rápido, en gran medida con las vueltas del Gran Premio, pero es que la verdad que en la parte media de este Gran Premio no dejó mucho picante, no dejó mucho condimento para poder analizarlo. Pero desde la vuelta 62
comenzamos a observar la batalla en pista de Lando Norris y Oscar Piastri. Observamos una batalla en pista con también un manejo estratégico y táctico, donde en este caso el equipo McLaren, en este caso de los boxes, mencionaron de que había la libertad también de poder disputar la posición en pista, de que podía haber esta lucha, así que dejaron obviamente a sus pilotos competir. En la vuelta 63 va a continuar la lucha y es interesante porque es una lucha que comienza a cocinarse desde la vuelta 62, pero específicamente en la vuelta 66 se produce lo que sería un muy buen adelantamiento por parte de Lando Norris, que obviamente después le cuesta, ¿no?, a Piastri. Puede defender la posición, pero le cuesta un poquito más. Pero destacar sobre todo en una maniobra muy bonita, muy fina por parte de Lando Norris, haciéndole un dive bomb en este caso a Piastri. Y la verdad que saliendo justo también en la curva de la espiga, si no me equivoco, Sí. que fue. Bueno, y después posteriormente Oscar Piastri pudo incluso conservar esa posición, pero un Lando Norris que ya en ese momento estaba atacando. Y posteriormente, en esta última recta, ¿no?, del trazado, observamos también el paralelo muy bonito que llevaron a cabo también Lando Norris con Oscar Piastri, ambos también con el DRS. Y adelante teníamos a Antonelli, que estorbó un poco la trazada de Lando, y un Lando Norris que en ese momento tiene que también no pudo estirar tanto la frenada como sí lo hizo Piastri, que en ese momento también le cortan la posición justo en la chicana, justo en la parte, ¿no?, del muro de los campeones. Y acá se produce la segunda, yo diría, el segundo gran momento también de esta carrera, que es obviamente la colisión entre los dos pilotos de McLaren en una maniobra que deja mucho que conversar, mucho diálogo, mucha controversia. Sobre todo, ¿por qué? Porque en el momento en que estos dos pilotos se enfrentan, ¿no?, a la recta principal, Oscar Piastri comienza a apretar, ¿no?, y asegurarse lo que sería el interior de la curva. No obstante, Lando Norris, que venía por detrás, comenzó sobre todo a seguirle, ¿no?, el rebufo, ¿no?, a Piastri, quedándose por atrás, pero intentó un adelantamiento por la parte interna donde no tenía espacio y donde se encontró rápidamente con lo que sería el neumático trasero izquierdo de Piastri, que obviamente condicionó y arruinó toda la carrera. Ese fue el momento. ¿Qué te parece a ti esta maniobra? El momento de la carrera. No tiene más análisis. Todos los medios han sido claros en cuanto al cuestionamiento que se le ha hecho a Lando Norris, el cual es lógico. Sí. Desde mi punto de vista y el de todos, en verdad, sí, el error es de Oscar Piastri. Perdón, de Lando Norris, perdón. Oh, pero por qué bueno, me gustó ese momento. Lando Norris, de Lando siempre Norris, de Lando Norris. Considerando de esa maniobra salida de la espiga, en la cual tenía después de esta horquilla una muy buena posibilidad de adelantar, después este frenaje que el cual igual estuvo cuestionado si por qué frenó antes y por qué no. A nuestro parecer existe un cierto estorpecimiento por parte de Antonelli al ver las imágenes. Puede que efectivamente así lo haya tomado Norris, puede que no. Sí, muy probable. Considerando la distancia y velocidad que tiene un piloto, además mirando si el compañero le deja o no el espacio por el lado. Por otro lado, vemos esta maniobra que mencionas y señalas muy bien, en la cual un piloto como el británico trata de buscar un espacio y no lo encuentra chocando. Acá hacemos eco también de lo que algunos relatores han dicho en cuanto a que quizás lo que estaba haciendo Norris era buscar la aproximación a esa curva 1 de mejor forma y que en definitiva se come este movimiento como más al exterior del trazado. Pero ¿sabes qué me da la impresión? Y esto es opinión propia mía nuevamente, me van a odiar amigos y amigas de Escudería CF. Primera vez en todo este tiempo que veo a un Lando Norris con hambre de algo. En otras oportunidades hemos visto un Norris el cual por un hecho lógico de este avance o evolución del McLaren ha hecho maniobras importantes pero sobre seguro básicamente, sabiendo de que él va a ganar la posición.
en esta oportunidad y frente a un compañero de equipo el cual tiene las mismas condiciones técnicas en cuanto al auto, quizás no en cuanto a la configuración aerodinámica, el piloto británico hizo e intentó hacer algo distinto. Lo cual, en definitiva, en este caso le resultó muy mal. Pudo haberle resultado bien bajo otras circunstancias, quizás esperando un poco más, quizás se apresuró, etcétera. Eso sí, lo consideramos de esa forma. Pero primera vez que vemos que le está planteando de igual a igual una carrera, de igual a igual está buscando la posición y que quiere, en definitiva, no ser el piloto número 2. Al menos eso me da la impresión. Las consecuencias que tuvo después y las críticas que vienen después son evidentes. Un piloto el cual se ve nuevamente nervioso, nuevamente un piloto el cual es errático tanto en clasificación como en carrera, un piloto que se ve sobrepasado por su compañero de equipo, un piloto que no tiene la chapa de campeón. Pero permítame, amigo, en esta oportunidad, si me lo vas a analizar respecto de todas las oportunidades, incluso el año pasado, en la cual tuvo la oportunidad de ser campeón y se vio difuminado después del Gran Premio de Brasil, primera vez que le veo hambre a este piloto. Y eso quizás lo pueda llevar a seguir peleando más de frente el título. ¿En Mónaco no tuvo hambre, amigo? Pero largada en una primera posición. Sí, largó en seguro. En la cual tú puedes manejar la carrera. Mónaco tenía la posibilidad de manejarlo a su sí, eso es verdad. a su forma. Considerar de que en un momento Charles Leclerc estuvo presionándolo durante cuánto fueron 10 vueltas y en las cuales nuevamente, y lo analizamos en dicha oportunidad, no se les dio las condiciones como para poder adelantarlo, pero manejó Norris en ese gran premio como él quiso. Entonces, así es. Y yo creo que de aquí yo voy a tomar tu punto, porque creo que es muy importante y creo que es una visión que yo no tenía previamente respecto a la situación de Lando Norris específicamente. Claro, como tú bien indicas, acá todos los medios vapulearon a Norris por todo lo que ya hemos conversado. Lo de Norris no es nuevo. El problema de la mentalidad está. Pero yo creo que ahora voy a tomar tu punto, porque creo que es importante. Yo creo que tiene mucho sentido el hecho de que Lando Norris quiso arriesgar, quiso demostrar en una maniobra que sí podía obviamente pelear, que sí puede pelear el campeonato en primer lugar y que sí le puede pelear a su compañero de equipo Oscar Piastri. Lo que está pasando en McLaren es bien particular porque estamos teniendo lo que sería una proyección que no era la esperada para el equipo McLaren, considerando que Lando Norris lleva mucho tiempo trabajando dentro de su escudería y siendo considerado también el piloto como estrella, ¿no? El futuro, el que va a sacar la era de Lando Norris, incluso en algún momento mencionó Zak Brown. Y claro, tenemos ahora un piloto como Piastri que le está obviamente ganando en todos los apartados donde Lando Norris es débil, que en gran medida el tema mentalidad y sobre todo de toma de decisión en el momento de enfrentarse a situaciones de este tipo. Y por esa razón yo considero y concuerdo con incluso algunas opiniones que leí por ahí. No es ninguna fuente confirmada, son opiniones incluso de aficionados como nosotros mismos, que hablaban de que posiblemente Lando Norris en ese momento pensó de que hacer un adelantamiento por ese lugar específicamente tenía un mayor peso, ¿no? Colocaba más sobre la mesa si eso hubiese salido bien. Claro. Ahora, el porcentaje era que eso saliera bien, no sé, era un 80-20, ¿ya? O sea, de que te saliera... A ver, que se saliera mal era un 80-20. Claro, era más probable que te saliera mal que te saliera bien. Ahora, él apostó por ese 20%. Salió mal, salió súper mal. Salió súper mal porque además ni siquiera frustra el avance de un Piastri, porque Piastri sigue en pista. El único DNF que tuvo fue el de él mismo. Claro. Ahora, para el equipo McLaren, 2 DNF es horrible, una situación que ningún equipo quiere, más si es a propósito de un choque de ambos pilotos, de su propia escudería. Pero vuelvo a puntualizar de que también para lo que es la expectativa de lo que quiere Lando Norris, porque Lando Norris, a pesar de todo lo que se diga, Lando Norris quiere ganar el campeonato de pilotos. Sí. Que no lo demuestre, que no lo muestre en su actitud con los medios de prensa. Que diga que tiene otra actitud, que tiene otra actitud, que es un piloto distinto. Todo lo que ustedes quieran.
pero él sí quiere ganar el campeonato de pilotos. Estas acciones son muestra de que él quiere lograr un posicionamiento como piloto número 1 dentro de una escudería que le ha prestado mucho respaldo. Entonces, yo venía acá con la visión de vapulear a Norris. Y quiero sacar todo el análisis de que sí, claramente tenía mucho espacio por el otro lado. Tenía mucho espacio. La decisión es muy mala. Acá el problema no es de McLaren ni siquiera. El problema es de una decisión particular de un piloto. Me alegro de que los pilotos los dejen competir en pista. Qué bueno que las escuderías se arriesguen a decir compitan. Porque se hubiese sido muy conservador que un McLaren le diga mantenga las posiciones. Claro. Pero apostaron por observar también lo que Norris podía. Porque ojo, Norris traía muy buen ritmo. Si la verdad que la decisión de Norris es muy estúpida, claramente. ¿Por qué? Porque si se tomaba un poquito más de tiempo, si se jugaba un poquito más fríamente ese momento, lo iba a adelantar igual. ¿Cuál fue el problema? Y es que como tú bien mencionas, por eso quiero traer esa óptica que tú me traes acá, porque me hace también ver la situación de una manera también diferente. Era el momento para Norris de demostrar que podía estar por encima de Oscar Piastri. Claro. Le salió mal. Le salió muy mal. Pero entiendo el razonamiento de Norris. Lo entiendo. No lo comparto. Yo hubiese sido, entre comillas, si hubiese estado en esa situación como piloto de Fórmula 1, yo tomo la posibilidad de adelantarlo por el exterior. Pero él jugó a ganar. Claro. Y eso hay que reconocerlo. Sí. En definitiva, después de ver varias veces la maniobra, lo que uno piensa es que Lando Norris lo que estaba buscando era definir la posición en esa vuelta. Sí. Ni siquiera llegar a terminar el giro 67 detrás de Piastri. La idea de él era después incluso tratar de seguir avanzando, pensando de que Antonelli estaba todavía a tiro de cañón de los pilotos de McLaren y Verstappen tampoco estaba tan alejado, lo cual hubiese significado un acercamiento para Norris en el campeonato. Entonces, bajo esa lógica y viéndose como un piloto un poco más rápido que su compañero, trató de hacerlo. Al menos esa es la visión que tengo, y que bueno que la hayas rescatado de esa forma. Sí. Y por otro lado hay que destacar la actitud que tiene Lando Norris después del Gran Premio, en cuanto no solamente reconoce el error luego del choque, sino que se acerca a su compañero en el corralito, señalándole, el corralito de prensa, señalándole que fue su error, pidiéndole disculpas. Lo cual demuestra en definitiva este cambio de visión que ha traído Zak Brown en cuanto a la concepción de un equipo. Se gana como equipo, se pierde como equipo. Y el asumir las culpas en este caso es muy bueno o favorable para el ambiente del equipo. Porque en otros años, como por ejemplo temporada 2008, hablando del mismo 2007, hablando del mismo McLaren, una circunstancia parecida se hubiese dado entre Alonso y Hamilton y los dos hubiesen echado la culpa entre ellos. Por supuesto. Entonces, o un Rosberg-Hamilton. O un Senna. Sí, Prost Senna. Entonces, es un cambio quizá en la mentalidad de McLaren, en especial con esto que es tan cuestionado Papaya Rules, pero que quizás por esta juventud de los pilotos, quizás por este nuevo pensamiento que tiene. Yo creo que no, y además yo creo que estamos frente a una generación de pilotos que culturalmente se han educado de una manera diferente. Y yo creo que eso también responde en lo que es Lando Norris. Yo creo que esto es algo también más estructural, más que específicamente de ciertos pilotos. Yo creo que también tiene que ver con una cuestión generacional. Son pilotos que también crecieron cercanamente. Claro. Norris, Russell, Leclerc, Albon, ¿quién podríamos sumar? El mismo Stroll, comparten mucha edad también. Son pilotos que, vuelvo al punto, son de una generación muy parecida. Y es posible que también este tipo de situaciones den cuenta también de las nuevas como mentalidades o visiones que también tienen los pilotos referentes también a su actividad como deportistas de alto rendimiento. Claro. Donde claro, yo no lo comparto en esa visión de lo que ha mostrado Norris de decir que no, yo es que soy un piloto distinto, no quiero ser como ese como cazador, como un Verstappen que siempre va al límite y de manera a veces muy violenta y agresiva. Él se quiere desmarcar de eso, me parece sumamente correcto. Ahora,
¿a qué quería mencionar esto? Con esto se cae o sea, se reafirma la visión de un Lando Norris no preparado para un campeonato de pilotos o como un piloto campeón del mundo. ¿Tú crees que esta situación reafirma esa tesis? Yo creo que por primera vez en mucho tiempo tiene el hambre del campeón. Ah, ya, ya. Yo creo de que cambia al menos desde Ya. mi posición, cambia mi parecer en cuanto a lo que hizo Norris. Porque por un lado protege a su equipo, con lo que dijo, pero por otro lado demuestra al exterior de que él quiere verse como el primer piloto. Porque Interesante. perfectamente podría haber pedido el adelantar bajo las condiciones del equipo. Que se adelante y después devolver la posición. No, él arriesgó. ¿Arriesgó más de la cuenta? Sí. ¿Arriesgó mal? Sí. Sí. Pero arriesgó. Y eso es algo que, vuelvo a decir, me llama mucho la atención después de tanto tiempo viéndolo correr. Porque es un piloto de la camada rápida, pero de los cuales nosotros decíamos, mira, quizás puede ser el futuro campeón, pero ya han pasado 5, 6, 7 años y puede ser el futuro campeón y ya no fue el futuro campeón. Entonces, a diferencia de otros pilotos. Ahora, hago eco también de lo que mencionas, el cambio de opinión o de mentalidad de los pilotos. Sí, se ha traducido en algunos pilotos en cuanto a la forma en que se presentan, en la forma en que dan explicaciones a los medios, en la forma en que se comunican con sus mismos boxes, que difiere de otras temporadas en que los pilotos eran... Carnicero. Claro. Totalmente carnicero. Pero todavía hay chispas y hay polémicas entre medio, Sí. como la que vamos a hablar ahora, relacionado a lo que aconteció con posterioridad a este choque que fuerza la salida del safety car. Sí. Estamos a la vuelta 67. Claro. Sale el safety car, todos los pilotos detrás del auto de seguridad y nos lleva a esta maniobra que nuevamente, y esta es la segunda gran polémica o tercera en el capítulo, la cual en definitiva a mí en lo personal, nuevamente digo, me genera mucha indignación en cuanto a los criterios que ha tomado la FIA para tomar sanciones a un piloto y a otro. ¿Por qué? Porque en definitiva en esta condición vemos a un piloto como Russell, el cual saliendo nuevamente de la horquilla de la espiga, quien frena su auto. Y que eso lleva como consecuencia a que Max Verstappen lo adelante. La reacción de ambos pilotos es no insultos, pero sí buscar la sanción del otro piloto. Verstappen diciendo de que Russell frenó y lo obligó a pasar porque no se le sanciona. Russell por su parte señalando que Verstappen lo adelantó en condición de safety car porque no se le sanciona. La FIA en esta oportunidad fue salomónica, no tomó partido en la decisión y dejó al final de la carrera las cosas igual, sin iniciar investigación contra ninguno de los dos pilotos. Situación que resulta extraña porque, por ejemplo, en una de las prácticas con la bandera roja, a Tsunoda se le sancionó con puestos de penalización debido al haber adelantado a otro piloto con la bandera roja. También esto que se ha señalado en cuanto a que es Red Bull quien inicia la denuncia presentándose contra la Russell ante la FIA, debido a que por telemetría se nota de que hay un frenado por parte del piloto Russell en una recta, lo cual no corresponde, y que en definitiva también nos lleva a que con posterioridad al Gran Premio, y a eso de 4 horas con posterioridad al término, se citan ambos pilotos para efectos de que ambos planteen las posiciones, lo cual también es extraño porque en esta oportunidad solamente fueron los pilotos, no fueron ni ingenieros ni jefes de equipo, que habitualmente son los que también cuentan con el otro tipo de información que puede llevar a una sanción o no, y que nuevamente se lleva a un Russell sin una sanción, que yo encuentro que
quizás nuevamente desde los favoritismos, quizás es artificioso y lo estoy presentando de esa forma, pero vemos una situación rara en lo que pasó en España. Ahora nuevamente no hay ni siquiera una investigación por parte de la FIA propiamente tal como ellos. Entonces, en general me genera esta molestia. No sé qué opina, amigo, al Sí, respecto. mira, yo la verdad que yo concuerdo con tu posición. Yo la verdad que... bueno, lo menciono por una razón particular. Si esto lo hubiese hecho Verstappen, a lo mínimo hubiese sido tema de investigación por parte de la FIA. Entonces volvemos al punto de lo que hemos hablado y me parece muy curioso que siempre Russell tenga estos favoritismos. Y ahora Sí, eso no me llama la atención porque obviamente hay un tema de nacionalidad. Sabemos que sobre todo desde la FIA se defiende mucho, sobre todo con el carné o el pasaporte británico. Entonces, y eso lo vimos también con Hamilton en años anteriores. Pero me llama la atención porque volvemos también a ver a un Russell que bien, ganó una carrera con solvencia. Ganó una carrera desde el día sábado incluso. sí, Pero volvemos a ver a un Russell que quiere jugar con estos límites del reglamento, intentando también, y lo voy a decir con estas palabras, cagarle a no la carrera y también el siguiente gran premio a Max Verstappen. Jugando no con esto de la posible penalización a este piloto, que hubiésemos, y esto hubiese sido muy particular, que si lo hubiesen penalizado a Verstappen, ahí sí que hubiésemos tenido una polémica muy muy grande, porque claro, él es muy observable y eso no lo decimos por solamente lo que vemos en la onboard o en la retransmisión. La telemetría acá lo evidencia. así es. Russell lo hace de manera voluntaria, buscando que penalicen a Max Verstappen. Y me parece curioso porque, vuelvo a reiterar mi punto, si esto lo hubiese hecho Verstappen, mínimo, una investigación, mínimo. Claro. Hubiese tenido penalización, lo más probable. Ahora, me parece también muy llamativo que se desestime después la FIA, ¿no? El reclamo que hace Red Bull. No sé qué más decir. Volvemos a tener esta lucha entre Russell y Verstappen que se alargan a lo burocrático dentro de la Fórmula 1, que Claro. no se quedan solamente en pista, después van a lo burocrático. Y no me gusta estos juegos que está haciendo Russell tampoco, si te soy súper sincero. Sí. No me Es- gusta que jueguen a que después esto pueda haber una sanción después de la carrera, así claro. como jugando a que veamos lo que pasa después. No Sí. me gusta. Y también este aspecto de calentar el ambiente previo al Gran Premio está bien, es un deporte y como todo deporte levanta pasiones y Sí. uno también tiene que buscar una cierta ventaja competitiva, pero el mismo hecho de que durante todo el fin de semana en las ruedas de prensa, incluso con posterioridad a obtener la pole position, Russell hiciera siempre mención de que tenía mejores condiciones respecto de Verstappen porque contaba con más puntos a favor en su superlicencia. Eh, También Muy termina, picante, muy claro, picarón con los medios Russell con eso. y lo cual también demuestra la frustración de Max Verstappen en cuanto a que cuando se le comenta esto en la rueda de prensa, este señala directamente de que paren de preguntarle por esto, y que ya lo tenía básicamente cabreado. Mm. Entonces, en verdad, siento y creo que es lo que dijimos en algún capítulo anterior, que Russell es uno frente a los Sí. medios que se muestra muy caballeroso, Muy un piloto muy educado, muy correcto, correcto. pero Mm. que quizás dentro del ambiente, y es lo que lo ha señalado Verstappen, no es tal. No, no. Y en ese sentido, mm, y también quiero hacerme un poco, y menciona algo. Eh, Se ha comentado también, sobre todo la opinión pública, que bravo por Russell que le quiere jugar como el juego, que quiere repetir el juego que hace Verstappen, porque Verstappen suele hacer estas cosas. Pero ¿cuál es el problema? Es que volvemos, y yo creo que acá con Russell me está pasando algo que tampoco tú lo mencionaste o lo inauguraste, que esto de que, claro, esta doble cara en el contexto de la categoría, esto que frente a los medios no soy muy educado, además él es el representante de los pilotos, ¿no? Con la federación, y después vemos también estos jugueteos, ¿no? Del reglamento, y con un propósito que me parece mucho más
complicado, que es esta búsqueda por desfavorecer a otros pilotos, jugando con estas cuestiones de que hago este movimiento para cagarte tu carrera, o que te penalicen, a propósito también de que adelantar bajo safety car está obviamente penalizado. Entonces, ¿qué es lo que me ocurre a mí? Volvemos a ver las inconsistencias de la FIA, como si tú eres un determinado piloto, las reglas se adaptan, se modifican, se piensan de otra manera dependiendo de quién hace esta mala maniobra. Y Claro. no creo que debería ser así, considerando que lo que más buscamos en un deporte como este es el equilibrio, sobre todo en la toma de decisiones y en gran medida también de las posibles penalizaciones que se le pueden aplicar a los pilotos. Concuerdo completamente con lo que señalas. Mm. Russell, el piloto más antideportivo de la Fórmula 1 actual. Lo veremos. Lo diremos en algún otro momento. Sí, estaba muy serio nuestro análisis, pero teníamos que tirar esta tallita. Amigo, yo quiero que... Bueno, ¿qué pasa? Se termina la carrera bajo safety car, casi. Russell gana la carrera, muy bien. Toto Wolff celebrando, muy bien, muy bien. Pero hay un equipo que ni siquiera lo hemos nombrado hoy día. ¿Qué pasó con Ferrari? Qué triste. Nuevamente, ¿Qué pasó con Ferrari? un fin de semana triste para la escudería Ferrari y también triste para las marmotas de Canadá. Así es. Pobres marmotas. Pobres marmotas. Primero, lo que ya habíamos mencionado, un Charles Leclerc, el cual se vio muy complicado en la práctica 1, aun cuando estaba teniendo muy buen ritmo hasta Sí. ese momento. Estaba demostrando que era un piloto que se estaba adecuando muy bien al circuito hasta que tuvo este accidente. Un Lewis Hamilton, el cual nuevamente mostró constancias, pero no velocidad suficiente como para estar peleando arriba. Y un fin de semana el cual se ve envuelto con polémicas tanto adentro como afuera de Como pista, fuera, sí. como son por un lado el tema estratégico que tuvo Charles Leclerc con sus mecánicos, Sí. y por otro lado estas voces que hablan de la salida de toda la estructura de Ferrari básicamente a contar de la temporada 2026 por diversos fundamentos, pero que en definitiva nos llevarían a que Vasseur por un lado, como Hamilton y Leclerc por el otro, apartaran caminos de la escudería del cabalino. Tuvimos un fin de semana con Ferrari, yo diría, con dos grandes emociones. Por un lado, felicitar a Robert Kubica, o Robert Kubica, como lo he escuchado también que lo mencionan, el piloto polaco, que junto a su equipo en el WEC pudieron lograr, ¿cierto?, la victoria de las 24 horas de Le Mans con el equipo privado, por así decirlo, de Ferrari. Y obviamente tuvimos una victoria espectacular, histórica, tres veces, ¿no?, que logra Ferrari de manera consecutiva ganar las 24 horas de Le Mans, y es muy candidato a poder ganar el campeonato de pilotos y de constructores, por así decirlo, dentro de lo que sería el Endurance. Amigo, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Fue en el capítulo anterior toda tuya la de hablar de Robert Kubica. Sí, así es. A lo cual, felicitaciones. Felicitaciones, Quizás sí, felicitaciones. una Aquí tenemos, ¿cierto?, el adelantado. casco de Kubica y el Hypercar. No es el de Kubica específicamente, pero el Hypercar, ¿cierto?, uno de los de Ferrari. Y como tú indicabas, y un poco también complementando a lo que mencionaste, la semana de Ferrari estuvo muy polémica, estuvo sobre todo saliendo mucho en los medios de una posible crisis interna dentro de Ferrari, a propósito de algunos comentarios según las comunicaciones que comenzaron a entregar medios de comunicación italianos, particularmente como la Gazzetta dello Sport, el Corriere della Sera, Motorsports. Después se comenzó incluso a sumar a estas informaciones de que posiblemente, por un lado, Frédéric Vasseur salga para lo que sería la temporada 2026, posiblemente incluso concluya la temporada 2025, pero ya en 2026 no estaría dentro de lo que sería la dirección técnica, ¿no?, del equipo de Ferrari. Por otro lado, algunos comentarios también que señalaban que Hamilton también ve muy posible su salida del equipo italiano, y por otro lado un Charles Leclerc que también lo mismo, está muy probable de que Charles Leclerc, si bien tiene un contrato que dura hasta 2029, si no me equivoco,
es muy posible de que esté, según estos medios de comunicación, de que esté visualizando otros equipos para poder obviamente llegar como piloto. ¿A propósito de qué? De los grandes problemas de la expectativa que le ha dado también Ferrari y con una muy mala proyección debido a que el año 2025 se visualizaba como el año donde Ferrari podía salir campeón de pilotos y de constructores, un poco disputándonos la lucha con los McLaren, pero la verdad que en torno a toda esta proyección y expectativas, la verdad que lo que hemos visto hasta esta 10ª fecha no ha dado finalmente la talla y un Ferrari que totalmente deslucido en el Gran Premio de Canadá, sin poder lograr grandes cosas, pero con una discusión interna que obviamente llama la atención y prende, ¿no?, lo que serían las luces rojas en todo el contexto del paddock. Quiero sumar otra información. Es muy posible, según lo que señalan algunos medios, de que Frédéric Vasseur sea reemplazado por el director, por así decirlo, del equipo de Ferrari en el WEC, que es Antonello Coletta, que ha hecho un muy buen desempeño, que ha llevado a Ferrari obviamente a la victoria en lo que sería el Endurance. Y yo quiero además destacar de que según lo que se ha informado y lo que uno puede recoger también de los medios de comunicación, es que el Coletta había aceptado la posibilidad de dirigir el equipo de Fórmula 1 si ganaba obviamente la tercera vez en Le Mans. Lo logró. Ahora, veamos qué es lo que pasa. Yo la verdad que particularmente no creo que Vasseur se vaya. Yo creo que el Ferrari va a esperar lo que sería el cambio reglamentario y ver cómo está Ferrari de cara a la temporada 2026. Hamilton no creo que se vaya tampoco. Hamilton, ahora, si se va Vasseur, es muy probable que Hamilton sí pueda retirarse. Recordemos que Vasseur tiene una relación muy íntima también con Hamilton y también con Leclerc, porque también estas tres personas que están ahí en el equipo de Ferrari son muy importantes porque además que se han conocido en categorías inferiores. Claro. Entonces hay una muy buena relación y Vasseur ha tenido también un muy buen trabajo, ¿no?, trayendo a Hamilton desde un principio lo que sería integrarse a la escudería Ferrari. Y en el caso también de Leclerc, yo no veo que Leclerc se vaya de Ferrari, ya que él siempre ha declarado de que él tiene un compromiso con la escudería y de que su objetivo principal siempre ha sido lograr el campeonato de pilotos dentro de la escudería, sacando un poco a Ferrari de toda esta sequía que lleva por largos años. Así es, como, perdón, que te interrumpa. De hecho, en las ruedas de prensa del Gran Premio de Canadá, el mismo piloto Leclerc dijo de que no iba a hacer eco a una invención por parte de los medios y que la estructura se encontraba sólida, pendiente de un solo objetivo, Sí. lograr salir campeón. Sí. Ahora, por otro lado, y esto anótese de que es solamente imaginación, amigo. Yo creo de que, y te lo adelanto ahora, Lewis Hamilton va a ganar con Ferrari el Gran Premio de Inglaterra, que es en 3 semanas En más, 3 semanas más, sí. o en 3 fechas más, no sé, Sí, algo así. Pronto el Gran Premio de Sí. va a ganar el Gran Vamos a dejar Premio, ahí el sí, calendario. y va a anunciar su retiro. ¿Tú crees? Yo creo, ¿Sí? sí. ¿Lo ves muy probable a que...? No, pero estamos jugando, sí, Gran Premio de Canadá ya. tampoco nos aportó mucho. Sí, juguemos un poco con las proyecciones. Pero no, la verdad que yo volviendo al tema, yo creo que toda esta información, obviamente, mucha maldad se hizo también, de desestructurar un poco también esto en Ferrari, pero yo creo que, y con esto quiero cerrar, Frédéric Vasseur dijo algo muy cierto. Ferrari ha cambiado directores técnicos, Ferrari ha cambiado pilotos, Ferrari ha cambiado una serie de ingenieros también dentro de lo que sería la estructura del equipo italiano y también Maranello. Pero hay un elemento que no se ha cambiado todavía. Y yo creo que también apostándonos a los problemas que desde las directivas, las altas cúpulas del equipo Ferrari, en este caso de John Elkann, de Benedetto Vigna, yo creo que el palo que tiró Vasseur es por algo también. Claro. Y quizás, y esto no lo podemos saber, qué es lo que está pasando dentro de Ferrari, en una escudería muy política, eso es parte también de su historia. Historia de Ferrari. Historia de Ferrari, y es lamentable, pero así se han tomado también las decisiones. Y por esa razón yo creo que esto también devela el problema también central dentro de la escudería, que también yo creo que responde a lo que serían las altas cúpulas del equipo italiano.
Y así como mi amigo menciona de los cambios que podrían haber en Ferrari, y solamente esto es un pequeño párrafo que podemos señalarle antes de ya empezar con el final del capítulo, se habla de que George Russell estaría con intenciones de abandonar Mercedes, Sí. ello debido a que, por ejemplo, desde sus redes sociales borró de que era piloto de la escudería alemana. Yo creo que para renovar con Mercedes. Sí, puede ser. Acá hay un jugueteo también de Sí. mercado, entonces... También estas insinuaciones nuevamente de Max Verstappen, que ha sido tentado Sí. por otro equipo. Aston Martin apareció ahí, Mercedes también. Y una temporada de sillas calientes, la Silly Season, Silly que season. se viene al menos interesante porque muchos pilotos terminan el contrato esta temporada, entre ellos, por ejemplo, el mismo Russell, Antonelli tiene término de temporada, Portoleto, Nico Hülkenberg, por mencionar algunos. Entonces viene una temporada de sillas y renovaciones que quizás puede ser más interesante de lo que quizás no tan emocionante como la de la temporada pasada, que con el 1 de febrero y el anuncio de Hamilton que salvó todo la expectativa, Sí. pero quizás muy entretenido. Sí. Dicho eso, yo por mi parte empiezo ya a dar el cierre en cuanto a lo que fue el análisis del Gran Premio de Canadá, el cual, como ya mencionaste, dejó como ganador a George Russell, con un Verstappen el cual nuevamente logra sacar puntos con un Red Bull el cual ya es nuevamente más competitivo, y un Kimi Antonelli que chapó, como dirían algunos, Sí. chapó, en cuanto ha logrado un podio Importante muy para su carrera. importante que le da la razón a Toto Wolff en tomar estas decisiones. Sí. ¿Qué nota le pones tú al Gran Premio? 7. Harto le diste. No fue muy entretenido, pero nos dio el primer choque de McLaren, que espero que no sea Yo voy el a último. ser más pesimista todavía. 5-5 le doy yo. 5-5, ¿por De qué? 10. No me gustó este Gran Premio. No lo disfruté, no me llamó tanto la atención. Si no hubiese sido por estas polémicas finales, yo creo que hubiesen sido un Gran Premio aburridísimo. En todo caso, artificiamos muchas Sí, polémicas. artificiamos varias cosas, pero otras que yo creo que estaban obviamente muy evidenciadas también en lo que ocurrió. Pero sí, mi valoración no es muy positiva de este Gran Premio. Lo encontré bastante aburrido, la verdad. Interesante. Esperemos que Austria sí nos entregue Claro. un Gran Premio. Austria me encanta, debo decir. Y también tenemos que decir de que ninguno de los dos quiso mencionar qué podio había elegido, Porque nos equivocamos completamente. No voy a decir nada. Solamente que no le achunté a nada. Eso solamente voy a decir. Dicho eso, ya empezamos a poner término a este capítulo. Agradecemos el que nos sigan viendo. Agradeceríamos también por su parte que se nos una en nuestras cuentas, en nuestras redes sociales de Instagram, en YouTube, que le pongan un me gusta a este video, de que lo compartan con sus amigos y que en definitiva logremos hacer que esta comunidad crezca un poquito más. Esta es mi despedida. Yo soy Sebastián. Mi nombre es Francisco. Nos vemos, chicas, chicos. Que les vaya muy bien. Que tengan una buena semana. Y además, síganos, como mencionaba Sebastián, en nuestras redes sociales. Comenten, suscríbanse, compartan el video, denle un me gusta, apóyenos. Porque esas informaciones, todos esos datitos que ustedes dejan, nos ayuda un montón a seguir. Yo por mi lado me despido. Esto fue un nuevo capítulo de Escudería SF. SF. Gracias. Muchas gracias. Que Chao, estén muy bien. chao. Chao, chao.